¿Estamos justificados en decir mentiras o mentirijillas en algunas ocasiones? Todos nos hemos planteado sin duda esta cuestión alguna que otra vez. Atentos a este vídeo, por tanto, porque os va a resultar de interés. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Soy Juan. Todos nos hemos visto alguna vez en el compromiso de decir una mentirijilla. Hemos llegado tarde a una reunión, a una cita, y la realidad es que se nos había olvidado, que nos hemos distraído con otra cosa más interesante, pero no queremos, por supuesto, ofender la sensibilidad de la persona o personas con las que habíamos quedado, y entonces nos sacamos de la manga el atasco de tráfico, ese tipo de cosas. Esto ocurre a diario. Y la otra persona, pues en muchos casos incluso adivina que se trata de una mentirijilla, pero bueno, la perdona, digamos, porque se ve que está dicha con buena intención para no ofenderles. En otros casos las situaciones son más trágicas. No queremos dar una mala noticia, una muy mala noticia a una persona y entonces les contamos una versión edulcorada porque no queremos hacerles daño. Sabemos que no están preparados para procesar esa noticia repentinamente y queremos darles tiempo para que la procesen de modo gradual o lo que sea, o simplemente no darles esa mala noticia, si es posible evitarles esa información, y entonces les contamos lo que en español se llama una mentira piadosa. También se puede dar casos, se han dado casos de hecho, por ejemplo en la Alemania nazi, en que llega la policía a nuestra casa, toca la puerta y nos pregunta si hay allí algún judío escondido, si sabemos de algún judío, alguna familia de judíos que estén escondidos en el edificio. Y nosotros sí lo sabemos, pero les decimos que no. Bueno, la expresión en inglés es una mentira blanca, white lie. La expresión española tradicional es una mentira piadosa. La expresión española se centra más en esas situaciones trágicas, mientras que la expresión inglesa es más amplia, incluiría las situaciones trágicas y las mentirijillas estas que he comentado antes. Vamos a empezar diciendo que la mentira nunca está justificada. La mentira, como tal, siempre es algo malo, es algo inmoral. La cuestión ahora está en dilucidar qué es realmente una mentira. Luego hablaremos del aspecto legal, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando del aspecto ético. Hay que distinguir entre forma y contenido para el análisis de esta cuestión que nos ocupa ahora y para muchos otros análisis de cuestiones desde la perspectiva ética. La forma sería una descripción literal de la realidad y el contenido sería el significado que tiene o que le damos a esa descripción. Podríamos pensar en muchos ejemplos. Se me ocurre ahora aún mismo uno, por ejemplo, de decir que un hombre está rajando a otro con un cuchillo por mitad del pecho. Bueno, esa descripción se puede corresponder con una serie de significados. Eso puede ser una agresión, un asesinato, un intento de asesinato, o puede ser una cirugía. En un caso y en otro, el contenido es muy diferente. La descripción, sobre todo si se hace de un modo cuidadoso, puede ser muy ambigua. Es decir, puede no decirnos realmente qué está ocurriendo ahí. Todos sabemos que muchas veces vemos cosas o nos cuentan cosas que parecen una cosa y que luego son otra. Tenemos una descripción o vemos algo y creemos que se trata de tal o cual cosa y luego resulta ser algo muy diferente. Forma y contenido. Forma y significado, en el caso este que nos ocupa ahora. En muchos casos, ya de antemano, asumimos que no se nos está dando una descripción literal de la realidad, pero también entendemos que la intención con la que no se nos da una descripción literal de la realidad no es mala, es buena, porque eso es lo que hace que haya una diferencia entre lo que es una mentira y lo que es simplemente una descripción no literal de la realidad. El contenido, el significado, eso es lo que hace que una cosa sea un asesinato y otra una cirugía. En el ejemplo que he dado antes, el contenido,
la intencionalidad, en el caso que nos ocupa ahora, la intención con que se diga una cosa, la intención con que se dé una determinada descripción no literal de la realidad. En el caso de la mentiricilla, bueno, o de la mentira piadosa, o del intento de salvar a esa familia de judíos que está escondida, evidentemente la intención que subyace a esa descripción no literal de la realidad es buena, es buena. ¿Qué es una mentira realmente? Una mentira es un intento de hacer daño, de aprovecharse de otros, de difamar a otros. Es decir, para que ese acto sea moralmente malo, tiene que haber una intención mala. El contenido tiene que ser malo, negativo. Eso es lo que lo convierte en una mentira. Eso es lo que convierte a una descripción no literal de la realidad en algo malo, en una mentira. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Cuando el contenido, el significado que subyace a una determinada descripción no literal de la realidad es bueno, es un intento de no hacer daño a otra persona, de no herir, de no hacerles sufrir, de evitar que les detenga la policía nazi y se les lleve a un campo de concentración. En ese caso, ¿se podría decir en vuestra opinión que es una mentira? Imaginemos, por ejemplo, a Jesucristo contando sus parábolas ante un grupo de gente. Digo Jesucristo porque sería el ejemplo máximo de moralidad en el mundo occidental. Les está hablando de un hombre que tenía 2 hijos, uno de los cuales le pidió su parte de la herencia por adelantado, se fue, se la gastó en fiestas y después volvió todo arrepentido a su padre a pedirle perdón, y el padre le recibió con una gran fiesta y tal y tal. ¿Os imagináis a alguien allí entre el grupo de personas que le estaba escuchando que levantara la mano y dijera: perdón, Jesucristo, ¿cómo se llamaba ese hombre y esos hijos? Porque creo que los conozco? Evidentemente, no. Suena a chiste eso. Todo el mundo que estaba allí entendía que Jesucristo, y todo el mundo después que escucha esos evangelios, entiende que Jesucristo ahí no estaba dando una descripción literal de la realidad. Estaba dando una descripción no literal de la realidad. Estaba diciéndoles que había un hombre que tal y cual, cuando realmente ese hombre no existía o no había existido nunca. Se lo estaba inventando. Estaba dando una descripción, insisto, no literal de la realidad. Pero ¿cuál era la intención de hacer eso? ¿Qué intención subyacía, qué significado subyacía a esa descripción no literal de la realidad? ¿Era una intención malévola? ¿Una intención de hacer daño? ¿De difamar? No. Intentaba dar una enseñanza moral o religiosa. La intención era buena. Entonces, ¿se puede decir que las parábolas eran mentiras que contaba Jesucristo? Bueno, si definimos una mentira meramente como una descripción no literal de la realidad, sí que lo serían. Incluso mentiras pactadas pero no es justo decir que eso era una mentira, porque lo que subyacía a esa descripción no literal de la realidad no era un intento de hacer daño, un intento malo, sino un buen deseo, un deseo de dar una enseñanza moral.
En el aspecto legal, en el plano legal, digamos, ya la cosa varía. Recordad que este es un canal en el que analizamos las cuestiones desde la perspectiva ética, desde la perspectiva moral. Cuando se trata ya del plano legal, nos encontramos ya en un marco muy diferente. En el plano legal, los jueces no pueden adivinar la intención cuando una persona está dando una descripción no literal de la realidad. Ahí cuando alguien jura ante un juez decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, desde el punto de vista ético sería muy complicado tratar de justificar ahí algún tipo de descripción no literal de la realidad, dependiendo de lo que esté en juego. Ahí entraríamos, digamos, en un aspecto ya mucho más complicado, mucho más definido y aparte de lo que estamos aquí tratando. En ese caso, no dar una descripción literal de la realidad, incluso si es con buena intención, es algo que la ley va a penalizar, porque la ley y la moral son dos campos separados, son dos campos completos. Podría darse el caso de que desde el punto de vista moral, una persona no diera una descripción literal de la realidad ante un juez o ante la policía y quizás moralmente pudiera estar justificado, pudiera no estar mintiendo. Es el caso, por ejemplo, de la Alemania nazi. Pero para el legislador y para la policía, en la Alemania nazi o en la España del siglo XXI, esa no descripción literal de la realidad constituye un delito de por sí, porque la ley se basa en la forma, en lo que se ve. La ley no puede entrar en la conciencia de una persona para decidir, para ver si la intención de esa persona era mala o buena al dar esa descripción no literal de la realidad. En algunos casos la ley puede llegar bastante lejos también por ese camino, tratando de averiguar realmente cuál era la intención de una persona al hacer un cierto acto, pero por lo general, en el caso de definir lo que es verdad legal, se atiene estrictamente a la descripción literal de la realidad. Bueno, espero que os haya parecido de interés este vídeo, espero que os haya hecho pensar y estoy deseoso de ver vuestros comentarios y vuestras apreciaciones de los criterios y de los argumentos que se han dado aquí. Si os ha parecido de interés, si os ha hecho pensar, os invito a que le deis al like y a que os suscribáis al canal para que os lleguen alertas de nuevos vídeos con análisis éticos de diferentes cuestiones sociales o del tipo que sean. Hasta pronto.